Hay problemas que se enfrentan con tacto y delicadeza. Esa es mi especialidad. El presidente Danilo Medina continúa su iniciativa en favor de la equidad y el desarrollo de las mujeres. Para su próximo gobierno se ha comprometido a incrementar nuestra participación en el tren gubernamental. Apoyándole, conquistaremos de manera definitiva los espacios que nos corresponden por derecho en la sociedad. Yo estoy lista. Cuenten conmigo. Nací lista. Vamos a darle. Como mujer, te invito a votar por Danilo Medina. Él cree en nosotras. Él sabe que estamos listas. Se encuentra con nosotros el reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Reverendo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Marcela, Michelle y Andrés. Yo siempre desde el otro lado los miro a ustedes y dije, algún día quiero estar ahí, sentado en esa tribuna. Y de verdad que ustedes hacen un trabajo que hace falta en la República Dominicana, de orientar al pueblo con principios, con valores que de verdad nos confrontan todos los días. Y la sociedad necesita eso, porque la comunicación en algunos lados está llena de una manipulación terrible, que lo que se dice no es verdad, pero la gente cree que es verdad. Y de repente todo el mundo termina repitiendo una mentira como si fuera una verdad. Sí. Y yo he dicho que gracias a Dios todavía en República Dominicana tenemos un periodismo de opinión, en términos general, porque hay países donde el periodismo ya es completamente ideológico, y si usted no coincide con lo que ellos defienden o por lo que le pagan o creen, entonces le tergiversan todo, hasta los titulares. En una ocasión estuve en Puerto Rico haciendo una alianza con la FRAP de Puerto Rico, y en la rueda de prensa lo que salió reseñado en los periódicos completamente diferente a lo que fueron las declaraciones. Digo, wow, esto no sirve. No, pero aquí es así, ocurre, y le agradecemos su presencia aquí hoy. Reverendo, estamos iniciando ya la Semana Santa, hoy es Jueves Santo, y creo que un tema que se puede tratar y es obligatorio es eso mismo que usted menciona, cómo han cambiado a nivel mundial y local los valores de todas las personas, y creo que es una buena forma de iniciar con su presencia aquí hoy, de que nos hable un poco de qué pasa en nuestra sociedad, qué pasa en el mundo, como que la gente ya los valores, el significado de las cosas es otro. Así es, mire, el mundo está cambiando y la sociedad en sentido global está cambiando. Nosotros que fuimos formados a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, conocemos perfectamente que ese libro sagrado dio origen incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad que sí? Basándose en el texto de la creación. En el principio creó Dios al hombre y Dios puso dignidad en el hombre, por ejemplo, respetando la vida, respetando su integridad. Y entonces a partir de ahí los organismos internacionales tomaron la base para esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero cuando usted revisa el contenido del texto sagrado, del manual de vida, nos enseña de dónde se derivan las cortes, las altas cortes, los tribunales, hasta los juzgados de paz. Por ejemplo, en el modelo de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés estaba explotando con el pueblo, atendiendo multitudes diariamente, y vino su suegro Jetro, le dijo, mira mi hijo, si tú sigues así, va a terminar explotado al final del día. No te conviene. Él dijo, ¿y qué hago entonces? Dijo, no, búscate alguno, ponlo por encima de 500, a otro de 100, a otro de 50, y de los casos importantes te encargas tú, de lo que ellos no puedan resolver. Entonces ahí encontramos el esquema para la formación de los tribunales, de las cortes y de las altas cortes. Entonces Moisés ya servía como, yo diría, el presidente del Tribunal Constitucional, donde llevan ya los últimos casos, ya la última instancia. Sí. Entonces
ese modelo se saca de la Biblia, y mucho del entramado social que tenemos en el mundo precisamente lo heredamos de la Biblia. Sin embargo, parecería ser en este tiempo que muchos han creído que ese manual de vida pasa a ser un libro ya desfasado y sin sentido, donde lo que dice no se aplica a nuestras vidas, pero no pierde valor. Entonces el mundo, incluso en ese contexto, parte del mundo que ustedes saben que fue fundado sobre esa base del puritanismo, del cristianismo y del judaísmo, hoy le ha dado la espalda a esos principios. Europa, por ejemplo, y también Occidente, Estados Unidos básicamente, que le han dado la espalda a esos principios, y ustedes se han dado cuenta cuál es el resultado. Ok, Estados Unidos tiene una educación full en tecnología, pero muy baja en valores. ¿Cuál es el resultado final? Que a cada rato se levanta un desadaptado social, entra a una escuela, se carga un arma y barre con todo. O aparece un individuo que se inmola poniéndose una bomba y explotando y matando a una multitud. ¿Por qué? Porque perdió su identidad, su origen, la esencia, la razón de ser la perdió. Y al estar en un vacío existencial y espiritual, afecta a toda la sociedad. Entonces, ellos tratan de imponernos, y hoy estamos frente a la división de dos bloques, Michelle. Un bloque que apuesta al desmoronamiento moral, tierra arrasada, todo lo que son principios y valores tradicionales, eso hay que sustituirlo por una nueva escala de valores. Estados Unidos encabeza ese bloque, ¿verdad que sí? Otro bloque que paradójicamente se repite la historia del rey Ciro, que no era un rey judío, sin embargo, en un momento Dios lo usó para defender a su pueblo. Putin en Rusia. Los norteamericanos, muchos años atrás, le indilgaban a Rusia que toda su desgracia era producto de vivir de espalda a Dios. ¿Verdad que sí? Y que la bonanza de Estados Unidos era el producto de vivir apegado a los principios bíblicos. Y alguno de sus presidentes dijo, no se puede gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia, de sus fundadores. Ahí estaba el principio. Ahora, Rusia le dice a Estados Unidos, ustedes están en desgracia porque le han dado la espalda a Dios. Y a la sociedad solo le queda como esperanza la fe y los partidos conservadores. Hay que proteger eso, y defienden proteger la familia original, conforme al diseño original de Dios, no como nos la quieren vender. Una pregunta, cuando hablamos, reverendo, sobre los partidos no tradicionales, o vamos a decir emergentes, que no son iguales que los otros, vamos a llamarlo así. Sí. Vemos ahora en esta campaña específicamente de la Presidencia de la República una participación mayor de personas cristianas y de partidos que se dicen ser cristianos. Por ejemplo, el PQDC, que es de Wessing Chávez, es una persona cristiana, milita en una iglesia cristiana. Entonces se puede decir que ese partido es más cristiano que católico, vamos a llamar así. Entonces, realmente hay una incidencia importante de la clase evangélica en estos procesos electorales. Ahora, diríamos que pudiese transformar los problemas que tenemos, y hablando inclusive de pérdida de valores. ¿Puede ser? Mire, yo le voy a hablar con sinceridad. A raíz de la intención del gobierno despenalizar el aborto a través del Código Penal, hubo una reacción importante en la comunidad religiosa de la República Dominicana. Y en cierta forma hubo una alianza estratégica por primera vez entre Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y una comunidad que podríamos decir interreligiosa. ¿Por qué? Porque vimos una intención clara y frontal a enrostrarnos y a negarnos esa oportunidad de defender la vida como un valor fundamental y como lo establece la Constitución. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Bueno, vemos un Congreso que aprueba un Código Penal que la República Dominicana lo necesita por demás, porque tiene grandes prendas, tiene tipificaciones del crimen que no existen en el Código Viejo, porque ya está desfasado, pero
queriendo aprovecharse y negociar precisamente con imposición internacional foránea, lo que es la relatividad de la vida. Entonces confronta a la iglesia evangélica y confronta a la iglesia católica. A partir de ahí decidimos que no podemos darnos el lujo de estar todos los años gritando frente a las gradas del Congreso para evitar que los legisladores aprueben leyes que no contextualizan con nuestra sociedad y con nuestro trasfondo histórico y cultural y de identidad cristiana que es el pueblo dominicano. Pero una cosa, reverendo, si nosotros las personas tienen que ir avanzando también con los tiempos y tienen que saber que los pueblos cambian, la sociedad cambia. Nosotros que tenemos principios católicos, cristianos, religiosos, vamos a decirlo así, podemos decir, estamos totalmente de acuerdo con usted, pero la corriente es realmente, tenemos que convencer a la sociedad, a nuestros líderes, con fundamentos cristianos, católicos o religiosos, o tratar de convencerlo con mantener una sociedad rica en valores que no necesariamente te lleven a la parte religiosa, sino a lo natural, a lo correcto, ¿cómo diferenciamos esto? Porque tú podrías decir, bueno, los otros tienen su verdad. El mismo tema desde la concepción, tú decías, bueno, o cómo nace una persona, quién crea el mundo. Tú podrías decir, bueno, fue Adán y Eva o fue un mono, o sea, tú tienes, hasta en eso tú tienes. Sí. ¿Cómo hacemos para que sin desvincularnos lo que creemos en los principios religiosos de todo tipo, podamos convencer a los que tienen estas nuevas tendencias de cosas, pero realmente de que se puede tener valores sin solo ser apegado a los principios religiosos? Obviamente. Ahora, Michelle, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un manual de vida que fue diseñado para todos y para todas. La República Dominicana tiene una base jurídica y legal que obviamente se identifica con principios cristianos. Pero al margen de eso, nosotros nunca hemos utilizado la Biblia para debatir el tema de la vida públicamente. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos una constitución que nos favorece y tenemos leyes que son favorables. Ahora, yo no puedo despojarme de mi identidad de fe en ningún espacio que esté. El hombre no se puede separar por parte. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero usted va donde quiera y va con su alma, va con su cuerpo y con su espíritu. Eso es mentira. Que usted puede estar en un espacio y decir, bueno, la religión un lado, lo que yo creo un lado. Y no es verdad. Usted actúa conforme a sus convicciones. Si mi discurso, mis ideas, lo convencen a ustedes tres de que yo tengo la razón con el tema de la vida, entonces, y a ustedes les toca votar por una ley, obviamente ustedes van a votar por mantener la vida. Si mi discurso no lo convence a ustedes tres, ustedes van a optar por otra opción. Pero yo tengo la libertad, al igual que cualquiera, de seguir abogando porque la vida siga siendo un valor absoluto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que el ser humano hoy está sobrando. ¿Por qué está sobrando? Porque hay un estado de bienestar temporal que la gente tiene que mantener. Hay grandes inversiones en la robótica, en la bioética, biogenética, que esos grandes laboratorios que han hecho inversiones por años tienen que sacarle resultados. De repente usted ve hoy que en una gran cadena comercial el individuo entra, hace su compra, paga su cuenta sin la necesidad de ningún intermediario. Sin embargo, hay cientos de familias que se están quedando sin empleo, que tienen que irse a la casa. Pero ese individuo está acumulando una fortuna que no la va a gastar ni él ni su familia y la está guardando para las próximas generaciones. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya hay un ser humano que está sobrando, que exige pago de liquidación, de prestaciones laborales, de pensión. Vamos a deshacernos de ese ser humano. ¿Cómo nos deshacemos de él? Bueno, hay que aplicar medidas de control poblacional por toda la vía. Aborto, eutanasia,
lo que sea, el ser humano se convierte, homosexualidad se convierte en un desecho. Dice un amigo nuestro que la homosexualidad es el mejor anticonceptivo para la humanidad. Obviamente, porque los homosexuales no se reproducen. Claro. Y ahora hay homosexuales por diferentes razones, ya no solo por esa tendencia de que fue marcado, que fue hijo de una madre soltera, fue abusado, una abuela que lo malcrió, o un padre ausente. Ahora también hay homosexuales o LGTB que son culturales. Y por moda. Por moda. Porque los medios de comunicación le están vendiendo que es una práctica normal y que pueden experimentar a ver si le gusta. El ser humano es físico también, tiene emociones. De repente un hombre no es homosexual, tiene una experiencia con otro hombre, le gustó y se queda siendo supuestamente homosexual. Pero mire, déjame hacer una pregunta, reverendo. Me voy ahí, yo soy también católico y fui monaguillo en la iglesia, en mi pueblo, todo el mundo hace eso. Todo el mundo no. La mayoría de la gente y ha hecho eso. Y soy católico no militante. Ustedes dicen que por primera vez las iglesias evangélicas y las católicas se pusieron de acuerdo con unos temas. Sí. Pero ustedes han criticado el tema de la homosexualidad y el abortismo. Sí. Inclusive se fueron un poquito más lejos y dijeron, estamos haciendo una lista de candidatos pro gay y abortistas, los cuales vamos a motivar para que no se voten. La pregunta es, Dios, Jesucristo, Mahoma, como le queramos llamar, ¿estaría de acuerdo con eso? Desde el punto de vista, porque eso parecería, yo lo comparto, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero parecería una segregación, diríamos que es marginar personas, y me parece que Dios a lo mejor no entraría en eso. Si interpretamos el libro que nos dejó, la Biblia, sí, e interpretamos los 10 mandamientos, ¿podríamos decir que estamos conteste con eso o podríamos estar pecando en que Dios no está de acuerdo con eso? Mira, el propósito nuestro debe ser defender lo que creemos y estamos basados en el texto bíblico, obviamente. Esa es nuestra fuente de fe. Ahora bien, en materia también como ciudadano, porque mi identidad religiosa y de fe no anulan mis derechos ciudadanos. Correcto. Yo pago impuestos, voy a la universidad, pago seguridad social, impuestos sobre la renta y todo. Voto, tengo derecho a elegir y a ser elegido. Estoy haciendo uso de un derecho legítimo que me confiere la Constitución. ¿Cuál? El mismo que hacen ustedes como comunicadores, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. O sea, no estoy violando absolutamente ningún derecho de ninguna persona. Estoy haciendo uso de los míos. Sí. Igualito, hay partidos aquí, por ejemplo, que han postulado abiertamente activistas homosexuales, sí, así es, y están en todo su derecho. Sí. Ahora, mi deber es decirle a mi gente, no vote por ese eso. No se identifica con sus valores. Por lo tanto, piénselo bien antes de votar. O sea, yo no puedo impedirle a nadie votar, pero sí mi responsabilidad es advertir y dar a conocer cuál es el perfil de los candidatos. Ahora, ustedes saben la fuerza que tiene eso, porque usted en un púlpito se puede llamar igual, ¿verdad? El púlpito de la Iglesia Católica, que todos los curas se ponen de acuerdo para decir la misma palabra un día, o la palabra, como se llame, y dicen todos los días dicen lo mismo en todo el país, y el púlpito de los evangélicos, los cristianos, que siguen diciendo lo mismo. Señores, estamos convocando a que la gente no vote por esta mala práctica, que esto es una pérdida de valores, no a los pro-gay y no a los abortistas. Realmente es una fuerza dura, grande. Ustedes lo han medido, el impacto. ¿Realmente ustedes creen que haciendo eso va a tener un efecto real en que el voto sería contrario? Mire, precisamente voy a contar esa pregunta porque usted ahorita también la enfocó en cuanto a esa tendencia de desviar o coaccionar el voto. Sí estamos conscientes, también estamos conscientes que el gran nivel de ignorancia de este pueblo no nos permite avanzar tan rápido. Y ahora sí vamos a lograr muchas cosas, pero no todo lo que queremos. El paso. Es un proceso, sí, pero conviene comenzar algún día. ¿Por qué razón? Bueno, Andrés, no es legítimo que usted, por ejemplo, habiendo sido formado, yo he visto ahí congresistas que fueron formados por la Iglesia Católica, que según su background calificarían para ser obispo o hasta cardenal, y al final, de manera
no piadosa meten el cuchillo contra la Iglesia Católica. ¿Es justo? Entonces, ¿es justo que la Iglesia Católica siga descuidando a aquellos líderes que va a recomendar a sus feligreses porque tienen identidad clara y que cuando lleguen al Congreso no se van a transar con el grupo contrario? O sea, tampoco es justo, no es legítimo. Entonces, mínimamente la responsabilidad nos indica. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a dejar que los miembros de mi iglesia, de manera ignorante, voten por un apostador, por un rifero? Cuando sabemos que la Biblia condena el juego de azar. Sí. Que voten por un usurero, ¿verdad? El pretamita que presta a un 20%, a un módico 20%, a un 30%, de manera inconsciente. ¿Cómo voy a dejar que mi gente vote por un tipo que abusa de su mujer y que le pega el puño, la golpea, que es un violento y hace violencia en su familia? ¿Cómo voy a dejar yo que mi gente, por ignorancia, vote por un funcionario que pretende reelegirse y que no ha hecho declaración jurada de bienes, que es un delincuente? Porque usted sabe muy bien que el que no declara tampoco paga impuestos y es un delincuente. Sí. Entonces es lo mínimo. ¿Cómo yo voy a dejar que mi gente vuelva a votar por un tipo que firmó y aprobó el contrato con la Barrigol, despojando al pueblo de sus recursos y maltratando a toda una comunidad? O sea, el rol del pastor, del sacerdote, nada más no es orientar al feligrés en la oración, es también en la acción, es explicar la cosa. La lista es muy grande, reverendo. La gente se va a yo porque si usted coge todos esos parámetros con la boleta, creo que hay que va a tener que votar casi por nadie. Las cosas que son subjetivas. O sea, yo lo digo, es muy bien cuando hay algo que está comprobado, pero si algo que usted no lo tiene todavía establecido, es complejo. El mismo tema de la educación, cuando uno dice estos organismos internacionales que hasta dónde tú debes de luchar contra alguien. Ok, vamos a que cada quien haga lo que quiera, respetamos todo, sí, pero hasta dónde. Ayer mencionábamos, por ejemplo, que en Puerto Rico ya los niños pueden utilizar falda en las escuelas. Sí, imagínese, vio eso. Ir a cualquier baño. Entonces, usted se imagina eso. O le consultamos a una madre allá y dice, bueno, el problema es que de los 12 profesores hay 3 gays. Y yo no lo puedo cuestionar porque entonces a mí me acusan de discriminación y puedo ir a la cárcel. Oye bien, o sea, sí, cómo viene la cosa. Yo creo que es complejo la situación. Reverendo, finalmente, ¿algún mensaje en motivo de estos días para la población? Creo que la población debe reflexionar. No todo es dinero. Necesitamos invertir nuestro tiempo, que es un recurso no renovable y el más valioso del ser humano, en esa institución que es la más importante, que es la familia. El tiempo que perdemos no es recuperable. Y cuando tratamos entonces de suplirlo con cosas materiales, no surte el efecto que debe surtir. Es ahora, es mejor invertir tiempo en la coinonía, compartiendo juntos, en la inclusión de la familia como tal, y que nuestros hijos puedan crecer con carácter fuerte, no tan vulnerable, y que sean mejores ciudadanos, hombres y mujeres de bien, que sirvan a la sociedad y que sirvan al prójimo. Reverendo, brevemente antes de usted irse, para dejar a la gente edificado, brevemente, ¿qué es el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y qué relación tiene con el Servicio Social de Iglesia Dominicana? El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica es una institución que ya cumplió 24 años, agrupa el 80% de las iglesias evangélicas de la República Dominicana que tienen personería jurídica. O sea, bajo nuestra cobertura hay unas 9.000 congregaciones en todo el territorio nacional y unas 350 organizaciones representativas. Es de carácter completamente diferente a lo que es el Servicio Social de Iglesia. El Servicio Social de Iglesia solamente se